Buenas tardes para todos, mi nombre es Paola Andrea Manco. En esta ocasión vengo a exponer el discurso que previamente he preparado, el discurso que lo he titulado El conflicto armado en Colombia desde la mirada de una de sus víctimas. El conflicto armado en Colombia es una realidad que lleva décadas. Es un conflicto interno que lleva más de 50 años, donde las armas son empleadas como método recurrente para transformar la sociedad. Colombia es un país azotado por la violencia del conflicto armado principalmente. Sus actores han sido partidos políticos y los diferentes grupos de guerrillas, aquellas cuya lucha por el poder y territorio han dejado miles de víctimas, en su mayoría son población civil campesina. Hablando puntualmente del reporte de la Unidad para la Atención a las Víctimas, dice que el reporte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas muestra hasta el 30 de abril del año 2021 una cifra de 9.134.347 víctimas del conflicto armado en Colombia. Este reporte es solo de personas que figuran como declarantes en el RUT. Teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de este registro, la naturaleza dinámica y cambiante de ese registro, se estima que ese número, esa cifra puede estar sujeta a cambios. Hablo no solo como una de miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado cuando digo que hay perdón, pero no olvido. Pues yo no he podido olvidar aquella época, esos días tan amargos que viví entre los años 1999 y 2001, época en la que mi familia y yo salimos huyendo de la violencia. Siendo tan solo una niña me tocó vivir esa época de violencia en mi pueblo natal, Dabeiba, Antioquia, un pueblo históricamente azotado por la violencia del conflicto armado. Pueblo donde viví los mejores años de mi infancia y los más tristes también. Creo que nunca podré olvidar el temor que sentía cuando, estando escondida debajo de la cama, escuchaba cómo las balas caían en el patio de la casa. Nunca olvidaré el temor que sentía cuando los paramilitares llegaban a tocar las puertas de las casas, las sacaban a las personas de las casas, se las llevaban y nunca más las volvíamos a ver, nunca más regresaban con vida. Ir a trabajar a las montañas de Dabeiba para el campesino era algo muy arriesgado, pues las personas que iban a trabajar nunca volvían. Se les acusaba de ser colaboradores o informantes del ejército o, al contrario, miembros de alguna guerrilla. Los enfrentamientos entre el ejército y diferentes grupos de guerrillas que se tomaron el pueblo para esa época provocó que muchas familias salieran desplazadas de sus tierras huyendo del conflicto armado. Transcurrió el mes de diciembre del año 2019 cuando la noticia de que en Dabeiba se había encontrado la que podría ser la mayor fosa común inundaba los titulares de noticias y periódicos. Periódicos como Semana, quien lo tituló Cementerio del Horror. Eso para referirse al cementerio Las Mercedes, lugar donde se presume habría más de 50 cuerpos productos de falsos positivos. Hecho que para los habitantes de Dabeiba y para las personas que conocen el pueblo no era algo nuevo, era una noticia que llegaba a confirmar lo que ya muchos sabían, pues en la época más aguda del conflicto armado, este cementerio fue utilizado como fosa común. En Colombia se habla de paz, pero ¿cómo se puede hablar de paz si no es una paz fundada en la verdad y la transparencia? Como víctima del conflicto armado puedo decir que somos quienes más anhelamos el establecimiento de la paz en Colombia. Siempre va a ser algo beneficioso para la sociedad y más para la población civil, que es la más afectada en este conflicto, la construcción de una paz, pero esa debe ser una paz estable y duradera. Como lo dice el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, porque por medio de ese acuerdo se busca que este proceso se haga de una forma justa e integral.
Hablando del actual acuerdo de paz con las FARC, la realidad es que las FARC solo han reconocido parcialmente su participación en crímenes de lesa humanidad, lo cual no puede constituir una reparación integral para las víctimas del conflicto armado si no se tiene un acceso a la verdad y justicia. Siento que este proceso de paz no ha sido un proceso donde se ha logrado un balance entre los beneficios del Estado, las víctimas y las FARC, donde los delitos cometidos por los grandes cabecillas de las FARC no han sido juzgados con veracidad e imparcialidad, aun cuando este proceso de paz representa una esperanza, especialmente para las zonas más afectadas por el conflicto armado, de obtener la seguridad y tranquilidad. No se puede hablar de paz si hay impunidad. Muchas gracias, hasta pronto.